Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. ¿Crees que somos los mejores?, preguntó el comandante alienígena con voz temblorosa mientras observaba las imágenes de vigilancia. Míralos, ni siquiera son los mejores, respondió el oficial a su lado, un miembro de la especie Sarx conocida por su destreza táctica, mostrando su incomodidad. Habían invadido docenas de mundos, su estrategia era imbatible, su fuerza era incomparable, hasta ahora. La pantalla frente a ellos mostraba a soldados terrestres moviéndose con una coordinación casi casual, eliminando por completo a una unidad Sarx con poco más que fuerza bruta y rápida coordinación. Las imágenes no duraron mucho: infantería humana moviéndose en formación, rostros tranquilos, movimientos eficientes, cada uno moviéndose como un engranaje en una maquinaria precisa y aterradoramente precisa. Y estos ni siquiera eran las llamadas fuerzas especiales que los humanos mantenían en reserva. Los Sarx habían llegado a la Tierra esperando resistencia, pero no era eso lo que estaban encontrando. El comandante miró la pantalla con la mandíbula tensa. ¿Está seguro de que son tropas regulares? El oficial asintió, con un extraño color de miedo alienígena en los ojos. Sí, señor, los humanos clasifican a sus soldados. Al parecer, estos son sus combatientes de línea básica, llamados infantería. Según la información de inteligencia, las fuerzas especiales permanecen en otros lugares. La mano escamosa del comandante se cerró en un puño. Fuerzas especiales. La palabra sonaba como una amenaza, como una tormenta desconocida que se cernía sobre el horizonte. Si estos eran humanos normales, solo podía imaginar los horrores que les esperaban en las llamadas fuerzas especiales de la Tierra. Otra explosión sacudió la base alienígena, las luces parpadearon cuando la artillería humana atravesó sus defensas. El comandante de los ARC se tragó la inquietud y gritó órdenes por la base: refuercen el perímetro, desvíen energía a los escudos, refuercen él. Otra explosión lo interrumpió, haciendo temblar toda la estructura mientras el fuego humano destruía capa tras capa de defensas, como si los humanos hubieran hecho esto 1000 veces antes y supieran exactamente dónde atacar. En el exterior, los sonidos amortiguados de las voces humanas se hicieron más fuertes. Los ARCs ahora podían oírlos, cada palabra claramente aguda y segura. Los soldados alienígenas se encogieron junto a las puertas blindadas, con las manos temblorosas mientras apuntaban con sus armas hacia la entrada. Habían sido entrenados para invasiones planetarias, tiroteos y asedios, pero esta situación era diferente. «Abran la puerta», gritó una de las voces humanas al otro lado. «No estamos aquí para negociar». Los soldados Sark se quedaron rígidos, mirando a su comandante, cuyo rostro era ahora una máscara de miedo mal controlado. «Mantened la posición», ordenó, aunque incluso él mismo sentía que la duda se infiltraba en su mente. Un ruido sordo resonó en la puerta. Los humanos no estaban utilizando tecnología avanzada para abrirla, simplemente la estaban pateando. Con un estruendo final, la puerta se abrió y entró un grupo de soldados humanos, con expresiones sombrías y rostros impasibles. El comandante alienígena sintió que se le aceleraba el corazón. Estos no eran soldados entrenados para la victoria o la conquista. Estos humanos se movían como depredadores y si así era el soldado humano medio. Uno de los humanos dio un paso adelante, con el arma bajada, pero aún apuntando en su dirección. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose momentáneamente en las formas temblorosas de los soldados Sarks. Esto no tiene por qué convertirse en un lío. Bajen las armas y podrán conservar la vida. Los soldados alienígenas intercambiaron miradas temerosas, pero el orgullo del comandante permaneció inquebrantable. No nos intimidarás con palabras vacías, humano. Somos los Sarks, campeones de la guerra, estrategas de la galaxia. No eres más que... El humano levantó una ceja, sin reaccionar apenas a las desafiantes palabras del extraterrestre. ¿Campeones, eh? Miró por encima del hombro al resto de su unidad, compartiendo una mirada divertida. No sé qué tipo de campeones se rinden tan fácilmente. El comandante se enderezó, empuñando su arma con fuerza. Nunca nos rendiremos. Está subestimando nuestra fuerza. El humano se encogió de hombros.
Yo no apostaría por eso. Señalé a mi escuadrón. Acabemos con esto rápido. La sala estalló en caos cuando los humanos avanzaron con movimientos increíblemente coordinados, como si fueran extensiones unos de otros. Cada uno cubría a los demás, moviéndose sin problemas a través del caos de la lucha, protegiéndose, disparando, recargando y avanzando a un ritmo mortal. No gritaban órdenes, no dudaban, era como si cada uno supiera exactamente dónde estar y qué hacer. El comandante observó atónito como su guardia de élite, una fuerza en la que confiaba para mantener posiciones en una docena de mundos, se desmoronaba bajo el ataque humano. No había posibilidad de contraatacar, ni de reagruparse. Cada movimiento de los ARCs era anticipado y neutralizado antes incluso de comenzar. En cuestión de minutos, los humanos habían limpiado la sala, asegurando cada rincón con una facilidad entrenada. El comandante se vio acorralado, sus últimos defensores caídos, el soldado humano de antes parado frente a él con una expresión tranquila, arma en mano, pero aún relajado. El comandante se tragó su orgullo, ahora un recuerdo lejano. «¿Son de las fuerzas especiales?», logró susurrar con voz temblorosa. El humano se rió, sacudiendo la cabeza. «¿Fuerzas especiales? No, solo estamos aquí para mantenerlos ocupados. Llegarán más tarde, después de que hagamos el trabajo básico». Inclinó la cabeza, casi como si dejara que el horror lo asimilara. «Tienes suerte de haberte encontrado solo con nosotros. Las fuerzas especiales. Bueno, digamos que su trabajo no es mantener a la gente con vida». El rostro del comandante Sarks palideció, con la implicación sacudiéndolo hasta la médula. Al mirar al soldado humano, a su postura relajada, el comandante Sarks sintió que las piernas le fallaban. «¿Las fuerzas especiales son peores que eso?», preguntó con voz casi inaudible. A su alrededor, el resto de soldados Sarks habían soltado sus armas, con la determinación destruida. La sola visión de los soldados comunes de la tierra era suficiente para quebrantar el espíritu de cualquier guerrero endurecido por la batalla. Y ahora oía decir que esos soldados eran solo un preludio. El humano se encogió de hombros, con una leve sonrisa asomando en las comisuras de la boca. ¿Peores? No, diferentes. Diferentes, más bien. No se les envía para ganar batallas como esta, se les envía para acabar con las guerras de una forma u otra. El comandante sintió el peso de las palabras mientras se instalaban en su mente. Su fuerza de invasión esperaba una conquista fácil. Al fin y al cabo, la Tierra era un planeta remoto y por debajo del nivel galáctico. La flota Sarks había conquistado mundos tecnológicamente avanzados con un esfuerzo mínimo, pero nunca había encontrado nada parecido. No importaba cuán feroces fueran sus propios soldados, simplemente no estaban preparados para la pura intensidad de las tácticas humanas ni para su espíritu indomable. Mientras los humanos llevaban a los soldados Sarks restantes a un área de detención, el comandante observó sus movimientos, cada acción calculada, casi metódica. A diferencia de los brutales Sarks, que favorecían las demostraciones de dominio y fuerza, estos humanos luchaban con una eficiencia que no dejaba lugar a la fanfarronería. No se jactaban ni se vantaban, simplemente ejecutaban su misión con una frialdad que lo hacía temblar por dentro. El comandante se volvió hacia uno de sus tenientes, un joven soldado con escamas de un tono más claro que las suyas, que reflejaban el pánico mal contenido del soldado. «Los hemos subestimado», susurró el comandante, más para sí mismo que para alguien en particular. «¿Qué? ¿Qué son?», respondió el teniente con voz temblorosa. El comandante buscó las palabras, pero ninguna le pareció suficiente. «Depredadores», murmuró finalmente. «Depredadores que han perfeccionado la caza». Uno de los soldados humanos se acercó, haciendo gestos para que se movieran. Este parecía indiferente, con una expresión tranquila, y dijo: «Vamos, los llevaremos a una zona segura». El teniente miró al soldado humano con una mezcla de miedo y confusión. ¿Una zona segura? El soldado arqueó una ceja. «Sí, no estamos aquí para exterminarlos, solo para asegurarnos de que no sigan intentando matarnos. Serán juzgados y trasladados fuera del planeta tan pronto como las cosas se calmen». El comandante se quedó atónito. Incluso en caso de rendición, no había piedad en la cultura Sarks. Los prisioneros eran pasivos solo mientras tenían información que dar o alguna ventaja que ofrecer.
Pero ahora esos humanos permitían abiertamente que sus prisioneros se marcharan. Su mente intentaba comprenderlo todo. ¿Por qué nos perdonan?, logró decir el comandante, con un ligero temblor en la voz. ¿Por qué no aseguran la victoria eliminándonos? El soldado humano esbozó una media sonrisa, sacudiendo ligeramente la cabeza. No es nuestro estilo. Estamos aquí para defender la tierra. En cuanto estén fuera de nuestro camino, podrán regresar a sus lugares de origen. Pero no cometan el error de volver. La conmoción del comandante se intensificó. ¿Y vuestras fuerzas especiales? ¿Comparten la misma moderación? La expresión del humano cambió, revelando un breve destello de algo más sombrío en su rostro. Las fuerzas especiales tienen su propia forma de hacer las cosas, respondió, dejando la declaración en el aire. Las implicaciones eran evidentes. Mientras que los soldados regulares aún operaban bajo un código de conducta, las fuerzas especiales eran diferentes, una fuerza que solo se utilizaba en las circunstancias más extremas. Y esas circunstancias, temía el comandante, podrían estar más cerca de lo que él quería creer. Mientras los humanos llevaban a las tropas Sarks a un área de detención, la mente del comandante bullía. En un último esfuerzo desesperado, se volvió hacia el soldado humano que lo escoltaba. Su planeta, la Tierra, no tiene el mismo avance tecnológico que otras civilizaciones galácticas. Entonces, ¿cómo es que su pueblo es tan resistente? El humano lo interrumpió con una sonrisa en el rostro. En eso somos buenos. Venimos de un lugar que no es precisamente amable con los suyos. ¿Conoce la expresión, la supervivencia del más apto? No fue una elección, fue la forma en que sobrevivimos a todo lo que este mundo nos lanzó. El comandante reflexionó sobre ello. Había oído hablar de los entornos hostiles de la Tierra, de sus depredadores, enfermedades y desastres naturales, pero había dado por sentado que cualquier especie lo suficientemente inteligente como para llegar al espacio superaría esas amenazas sin dificultad. No se había dado cuenta de lo profundamente arraigados que estaban los instintos de supervivencia humanos en su psique. Incluso sus soldados rasos estaban endurecidos por experiencias que habrían destruido a otras especies. Antes de que pudiera responder, se oyó otra explosión en la zona. El sonido era diferente, más controlado, más agudo. Los humanos se quedaron paralizados, con los rostros oscurecidos. El soldado a su lado murmuró algo en su comunicador y luego miró al comandante con una expresión que le hizo erizar el vello. «Cambio de planes», dijo el soldado con voz tensa. «Ustedes y sus hombres vendrán con nosotros». ¿Qué está pasando?», balbuceó el comandante. «Los refuerzos acaban de llegar», respondió el humano. Miró a su escuadrón, intercambiando un breve y tenso movimiento de cabeza con sus compañeros soldados. «Fuerzas especiales». Un miedo frío recorrió al comandante Sarks. Eso no era lo que quería, no después de todo lo que había visto. Sus tropas restantes miraron a su alrededor con miedo, mientras más humanos comenzaban a moverse, con los rostros aún más concentrados y el equipo optimizado para una eficiencia letal. Uno de los nuevos soldados miró al comandante, evaluándolo con una mirada que le hizo erizar las escamas. No había malicia ni ira en los ojos del humano, era una atención tan intensa que resultaba inquietante. Era como si no estuviera mirando a una persona, sino a un obstáculo que debía eliminar de su camino. El soldado original que lo escoltaba miró hacia atrás, dándose cuenta del creciente terror del comandante. «Un consejo», dijo en voz baja. «No intentes nada, las fuerzas especiales no son conocidas por su paciencia». Los soldados Sark se unieron, dominados por un miedo colectivo. Ya habían experimentado la fuerza del ejército regular de la Tierra y eso los había derribado. Ahora estaban allí esos nuevos humanos, esas fuerzas especiales. El orgullo anterior del comandante parecía un recuerdo lejano, sustituido por la deprimente constatación de que cualquier fuerza que los Sarks creían tener no se comparaba con el verdadero poder de la humanidad. Mientras el grupo avanzaba, el comandante vio de cerca a las tropas de las fuerzas especiales. Eran silenciosos, con expresiones vacías, casi como si estuvieran separados de todo lo que los rodeaba. El aire a su alrededor era denso, a propósito. Estos eran soldados que hacía tiempo habían abandonado cualquier ilusión sobre el costo de la guerra. No estaban allí para hacer declaraciones o demostrar poder, estaban allí para terminar lo que otros habían comenzado.
Uno de los soldados de las fuerzas especiales avanzó y el comandante, con un escalofrío, se dio cuenta de que ni siquiera lo había oído acercarse. El soldado lo miró con una mirada fría y evaluadora. ¿Ha partido su flota? ¿Saben lo que está pasando aquí? El comandante asintió con vacilación. ¿Saben que hay refuerzos en camino? El soldado inclinó la cabeza. Bien, así no tendremos que buscarlos. Otro soldado, con una expresión igualmente impasible, se inclinó y susurró algo que el comandante no pudo oír. El primer soldado asintió, manteniendo la impasibilidad en su rostro. Se volvió hacia los soldados humanos que escoltaban a los prisioneros ARCs. Lleváoslos, sin correr riesgos innecesarios. El comandante sintió que las paredes se cerraban, el peso de lo inevitable presionándolo. No se trataba solo de lidiar con soldados, era algo completamente diferente, una fuerza que no se preocupaba por la conquista o el territorio. Esos humanos, con su fría eficiencia y concentración, tenían una misión, asegurarse de que los ARCs nunca regresaran. Mientras lo llevaban por el pasillo, los ecos de las voces humanas se hicieron más suaves, su fría precisión dejándole con un pensamiento inquietante. La tierra era más que un campo de batalla, era un campo de pruebas, y los ARCs no estaban preparados para lo que habían desatado. El comandante Sarks marchaba en silencio, con la mente en ebullición mientras él y sus tropas restantes eran retirados de su propia base. Las fuerzas humanas los rodeaban, con filas precisas y movimientos demasiado sincronizados como para permitir cualquier posibilidad de fuga. Los humanos marchaban con una intensidad que el comandante nunca había visto antes, rostros impenetrables, pasos silenciosos. La inquietud del comandante aumentó al saber que los soldados a su lado, aquellos a los que antes veía con desdén como tropas regulares de la tierra, según su propia admisión, aún se estaban conteniendo. El escuadrón se detuvo bruscamente y el comandante, alarmado, observó la conmoción frente a él, una línea de soldados humanos, con sus equipos más oscuros y elegantes, había formado un perímetro, con posturas mucho más amenazantes. Fuerzas especiales, esos humanos no llevaban insignias, ni colores, nada que los distinguiera más allá de la sensación de propósito silencioso que emanaban. El comandante sintió cómo se le erizaban las escamas, sabía instintivamente que esos soldados eran diferentes, cada uno de ellos entrenado no solo para luchar, sino también para poner fin a los conflictos. Uno de los soldados de las fuerzas especiales, una figura alta con una mirada intensa, dio un paso al frente y ordenó a las tropas humanas regulares que se colocaran en posición. Ocupen sus posiciones. Nadie pasa de esta línea. La voz era aguda y fría. El comandante Sarks fue empujado hacia adelante por un soldado humano que le empujó con el cañón de su rifle. «Ande». «¿A dónde? ¿A dónde vamos?», balbuceó el comandante, incapaz de deshacerse de la sensación de que estaba marchando hacia su fin. El líder de las fuerzas especiales le lanzó una mirada sombría, como si estuviera evaluando si el alienígena que tenía delante merecía una respuesta. «De vuelta a tu flota, si tienes suerte», dijo secamente. «Pero primero vamos a asegurarnos de que no quede nada para ellos aquí». Como si fuera una señal, un destacamento de las fuerzas especiales pasó por allí, protegiendo secciones de la base con impecable precisión. A lo lejos se oyeron explosiones, cuando otros equipos se encargaron de la infraestructura de la base con implacable eficiencia, cada explosión estratégicamente posicionada para desmantelar las operaciones ARCs, sin dejar nada al azar. «Vosotros, los humanos, lucháis como si este planeta os alimentara», murmuró el comandante, más para sí mismo que para nadie. El humano a su lado captó las palabras y esbozó una sonrisa. «No te equivocas», respondió. «Luchamos por nuestra supervivencia desde mucho antes de que vosotros aparecierais. La Tierra no es un lugar fácil para vivir, pero enseña a resistir, enseña que, si no defendemos nuestra posición, otra cosa nos la arrebatará». Las palabras golpearon al comandante con más fuerza de la que esperaba. Siempre había considerado la Tierra insignificante, un mundo débil y subdesarrollado, y a sus habitantes, meras molestias. Sin embargo, allí estaba, derrotado, humillado y consciente de que la implacable naturaleza de la Tierra había moldeado a su pueblo más allá de su comprensión. Al llegar a una cresta que dominaba la base humeante, el comandante vio lo que quedaba de su otrora orgullosa fuerza de invasión. Naves quemadas, restos esparcidos por el paisaje.
Estaba claro que los humanos no solo habían ganado una batalla, habían desmantelado la invasión Sarx desde su núcleo, con sus soldados derrotados y desmoralizados amontonados, meras sombras de los otrora temidos guerreros Sarx. Un oficial humano se adelantó, examinando a las tropas Sarx derrotadas con mirada calculadora. Seréis expulsados del planeta, anunció con voz fría. Cuando volváis con vuestros líderes, decidles esto: la Tierra no está interesada en la conquista, pero si volvéis aquí, descubriréis que estamos más que preparados. El comandante no pudo soportar la mirada del humano, sintiendo una vergüenza que lo invadía. Los había subestimado, pensando que eran inferiores, indignos del respeto de los Sarx. Pero ahora, de pie entre las ruinas de su ejército, se dio cuenta de que la Tierra había transformado el entorno hostil en un crisol, refinando a su pueblo en algo verdaderamente peligroso. Uno de los soldados de las fuerzas especiales se acercó, sosteniendo un pequeño dispositivo. Transmitirá un mensaje a su flota, dijo en voz baja. Dígales que se retiren y que no vuelvan nunca más. Al coger el dispositivo, las manos del comandante temblaban, su orgullo se desmoronaba bajo el peso de la derrota. Hablando con su flota, transmitió el mensaje, sabiendo que cualquier esperanza de conquista había desaparecido. La invasión Sarx había terminado. Cuando terminó, miró a los soldados humanos que lo rodeaban, sin expresiones triunfantes ni crueles, solo decididas. No estaban allí por la gloria, estaban allí para proteger su mundo y garantizar que la Tierra permaneciera intacta. Ahora comprendía que esos humanos no luchaban por la conquista o el poder, sino por la supervivencia, unos por otros, por su hogar. Los humanos escoltaron a las fuerzas derrotadas de Sarx hasta una zona de aterrizaje, donde les esperaban las naves de transporte. Al embarcar, el comandante echó una última mirada a la Tierra, con el peso de su fracaso sobre sus hombros. El planeta que antes despreciaba como un lugar remoto le había demostrado que la fuerza no se definía por la tecnología avanzada o los números abrumadores, sino por la resistencia de aquellos que estaban dispuestos a defender su hogar a cualquier precio. Las puertas de la nave se cerraron, sellándolo en su interior. Mientras la nave despegaba, lanzó una última mirada llena de pesar a la Tierra. Habían venido en busca de la conquista, pero encontraron algo mucho mayor, una fuerza capaz de destrucción y misericordia, moldeada por un mundo tan duro e implacable como el propio universo. Sabía que los Sarx recordarían esta derrota durante mucho tiempo. La Tierra no era solo otro mundo, era un recordatorio de que la galaxia aún tenía fuerzas que él no comprendía, poderes forjados en el fuego de la supervivencia y guerreros que, incluso en una situación de combate normal, podían enfrentarse a flotas enteras. Mientras se tumbaba, mirando el vasto espacio, un pensamiento ardía en su mente: se habían enfrentado a los soldados regulares de la Tierra y apenas habían sobrevivido. Sintió un escalofrío al imaginar lo que habría pasado si hubieran liberado todo el poder de sus fuerzas especiales. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.